Cuando hablamos de un camino interior, hablamos de un camino que es a lograr. Ese camino interior no es que de entrada lo tenemos ubicado. Es la gran diferencia entre hablar de nueva era y New Age. La New Age es una moda, son 20 años que lleva. La nueva era, hace 12.000 años están las profecías. Son cuestiones extremadamente profundas, muy trabajadas. Tal vez la mejor de las muestras de en qué consiste ese camino es la famosa hoy, hasta hace 5 años prácticamente nadie la conocía, Roca Hopi. Los Hopi tienen un valle de profecías, un valle donde tienen sus rocas proféticas. Y ahí están claramente marcados los dos caminos. Hay un camino que tiene ubicado lo que se puede hacer en sociedad con 4 personas. Cada uno de esos a su vez representan uno de los paradigmas que tiene que caer en la cambio de era. Y hay otro camino, que es por eso uno de mis libros se llama El Otro Camino, y hay otro camino que ubica ese camino con una sola persona, solo uno, de uno en uno. Eso implica, es un camino individual. En ese camino individual, lo interior y lo exterior adquieren un orden. De lo interior se logra lo exterior. Al revés de en el camino cotidiano, donde la gente cree que cuando logre un montón de cosas afuera, entonces yo voy a estar bien. Por lo tanto, la diferencia entre interior y exterior se borra esa frontera cuando se le da un orden. El orden es de lo interno a lo externo. El camino empieza en lo interno y se emana hacia lo externo. Esa frontera queda borrada y eso es lo que se llama pontífice, hacedor de puentes. Y el hacedor de puentes es el que logra hacer el puente entre lo alto y lo bajo, lo interno y lo externo, el antes y el después. Esa es una escala del viaje, la tercera escala. Para llegar a ese lugar donde se borra la frontera entre lo interior y lo exterior se necesitan antes 2 escalas más. El que empieza por lo interior, camino del guerrero. Combate interior contra todo automatismo que te hace creer que la realidad ya está constituida. Camino del mercader, aprende a operar con lo externo, aprende estrategias y tácticas para operar en lo externo. El pontífice es el que une ambos caminos. Entonces, en el tercer nivel del camino ya no hay interior y no hay exterior. Primero sí, ¿y cómo es? En un orden. Primero el guerrero, interior. Mercader, exterior. Y el pontífice es el que une ambos caminos. El mago es el que logra unificar todo eso. Por eso personajes patognomínicos de la magia como Hermes en Egipto son Hermes Trismegisto, 3 veces iniciado, 3 veces magno, 3 veces grande. Iniciado como guerrero, como mercader y como sacerdote. Y esto mismo es lo que está en juego, por ejemplo, en las simbologías de los 3 regalos a Cristo en su nacimiento. Oro, incienso y mirra. El oro es signo del mercader, el incienso del sacerdote y la mirra es lo que llevaba el guerrero porque es cicatrizante para las heridas. Siempre hablamos de una triple iniciación, interior, exterior y se borra la frontera entre ambas cuestiones. Si no caes en la trampa de empezar por lo externo. ¿Qué es empezar por lo externo? Creer que te tienen que asistir prácticas de energía, inciensos, cuestiones externas que crees que te van a dar un estado como el que te gustaría. No, el camino empieza desde lo interno. Continúa en lo externo y se borra la frontera entre ambos. Lo que viene de lo externo, la gran ventaja de aprender a pensar desde otro paradigma que es, de acuerdo a todas las profecías, el que se juega en el cambio de era. La gran ventaja es que lo externo es pensado como un espejo donde se refleja lo interno. Si lo que te viene de afuera te frena, te desvía, es incompatible, la solución no se hace afuera. La solución se hace descubriendo desde dónde en lo interno atraigo eso. Entonces ahí queda totalmente borrada la frontera entre adentro y afuera. Todo aquello que me encuentro afuera, primero estuvo adentro. Y a veces viene con una forma que no nos gusta y nos parece que es un obstáculo. Y muchas veces al que no le gusta es el yo. Pero eso que trae es la solución. Ahora, si efectivamente yo decido que eso que apareció es incompatible con mi realidad, es incompatible con lo que yo quiero y me aparta de mi objetivo, entonces en lo interno es donde lo desactivo. Porque solamente se atrae lo que desde lo interno se ha puesto primero. Esto significa algo muy serio. Lo que nos cambia es en realidad el concepto de realidad. Porque entonces lo que sucede en la realidad pasa a ser, como nos enseña el hinduismo, como nos enseña el taoísmo, una ilusión óptica. Se proyecta de lo interno a lo externo. En Occidente nos enseñan que la realidad es todo esto que está afuera.
La iniciación enseña que esa es la proyección ilusoria de la verdadera realidad. ¿Cuál es la verdadera realidad? La que sucede en un mundo sutil. Sutil, pero interno. El otro condicionamiento habitual de Occidente, ¿cuál es? Cuando le hablas de mundos sutiles, piensa en dioses, ángeles, arcángeles, cosas que están afuera. Entender que el mundo sutil rige sobre el mundo denso y que el mundo sutil es interno, es entender las grandes iniciaciones, las grandes enseñanzas de los grandes iniciados. Por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto son, como hoy se editaron, 4 tomos, de los cuales 3 de los 4 tomos hablan de eso. Ordenar el mundo interno, y te dicen con claridad dónde está el mundo interno. Ideas, palabras y emociones, para recién entonces ponerse en contacto con lo externo. Ideas, palabras y emociones son los 3 primeros pasos del método que hemos descubierto, que es el método de 11 pasos, con el que se genera la realidad de lo interno a lo externo. Separarse de la ilusión de que la realidad está afuera, es unirse a la realidad. Vamos a ver, es muy importante esta pregunta porque es uno de los problemas por los cuales se extravía la gente normalmente al principio. A todos nos pasa, cuando quiere empezar un camino de iniciación y cree que tiene que apartarse de la realidad. ¿Cómo me puedo apartar de lo que tengo adentro? Entendiendo que la realidad se genera desde lo interno, sería como, a mí los chamanes en uno de los viajes me decían, tú eres el dueño de tu realidad, en unos primeros viajes, que tú eres el dueño de tu realidad. Como todo el que va a Occidente se cree, desde Occidente se cree con concepciones de imperialismo sobre la realidad. Bueno, ok, te voy a pedir una sola cosa, deja de pensar 10 minutos. Cuando uno se da cuenta de que si hay algo tremendamente difícil de modular, no es lo externo, sino lo interno, que es infinitamente más difícil dejar de pensar 10 minutos que lograr ganar más plata por mes, uno empieza a tomar conciencia de dónde está esa realidad dura, difícil, y cómo lo externo efectivamente es mucho más fácil. Hay algo muy interesante en esto. Estamos danzando sobre un concepto, siempre, el concepto de realidad. Realidad fue una palabra inventada para generar ese puente que en iniciación aprendes a generar como la clave de la magia. Realidad no es la palabra que nosotros creemos en Occidente, que significa lo externo a lo que hay que aprender a adaptarse, y una persona madura es la que se adapta a eso que está ahí afuera y lo ponderamos como algo grandioso y a lograr en la vida. Realidad es una etimología muy clave de la historia de la humanidad. Realidad es cierto que en su etimología tiene una parte substancial, densa, externa, el res, de las que hablan Descartes, el res, substancia externa. Sustancia densa, extensa también. Pero antes de eso hay otra etimología, revis. Y revis significa mente. La realidad se genera desde la mente hacia la sustancia. Entonces no podemos apartarnos de la realidad porque sería como apartarnos de nuestra mente. Y en todo caso yo tengo que lograr apartar de mi mente aquello que me hace obstáculo, generando en la sustancia, en lo externo, lo que yo no quiero generar. Pero ahí es donde la realidad adquiere una dimensión en donde en el centro de la realidad estoy yo. Y lo que ocurre a mi alrededor me tiene como responsable a mí. Cuando uno va a la selva, cuando uno va a la montaña, los chamanes hacen una experiencia muy interesante. Por ejemplo, te preguntan, ¿mañana quieres aprender un ritual determinado? En general ellos saben cómo va a estar el clima por una simple cuestión de que viven ahí desde hace un montón. Entonces, en general uno dice, sí, si viajé hasta acá quiero hacer el ritual. Bueno. Perfecto, tenemos que hacer un ritual con fuego. Entonces te llevan a una montaña, en la que generalmente saben que a esa hora, en esa montaña, en esa época del año va a llover. Y te llevan a una montaña en la que llueve, y tú quieres hacer el ritual de fuego. Entonces te dicen, bueno, haz el fuego. Ahí empieza a generarse un choque de paradigmas. No puedo, llueve. Ah, no puedes, listo, se van. O sea, no te van a tratar de convencer, ¿eh? No puedes, la realidad externa es la que manda. No puedes. Bueno. Ese juego interno o externo de ¿tengo que aceptar que no puedo o tengo que tratar de entender cuál es la lección que me están tratando de dar? ¿La humildad de aceptar que no puedo? ¿O eso es una soberbia porque yo creo que no depende de mí? Porque yo creo que yo no soy el responsable de esto. Eso suele desembocar en que uno aprende cuestiones tales como que el clima, el sol, la lluvia son responsabilidad de quien se encuentra con eso. Y si yo me encuentro con la lluvia, cuando para mí es incompatible, lo tengo que variar en mí. ¿Entiendes cómo el concepto de realidad es absolutamente propio?
es coherente con que la realidad empieza en la mente. Esto es lo interesante. Yo hace 30 años voy enseñando por el mundo. Siempre les digo, cuando yo llego a un lugar y voy a dar una enseñanza, antes va a llover, pero en el momento que empiece la enseñanza, la lluvia se va a frenar porque no va a interferir y va a estar, como se enseña en chamanismo, el grandioso, amiguísimo sol. Y la amable y amigable lluvia no va a haber interferido. Hace 30 años voy por el mundo, nunca falló. Si uno ve en las páginas de internet, la gente se asombra. Es cierto, no puedo creerlo. Hace poco vengo de enseñar en México. En México, en esta época donde yo fui, no llueve nunca. Les llovió el día anterior. Antes de eso estuve un mes antes en Barcelona, es previo, en pleno invierno ya prácticamente. Ahí al revés, en esa época nunca sale el sol. En el momento que empezaba la actividad sale el sol. La gente ve esto y supone que es una cuestión inaccesible, inadmisible. Es que cuando hablamos de realidad, hablamos de todo aquello que vos querés que esté o no esté en tu vida. Desde el clima hasta el dinero, pasando por la salud, el estado espiritual o la pareja que tengas.